¿Qué pasa cuando quien debe de ejercer el poder de brindar justicia no hace lo que debería? O sea, ¿qué pasa cuando falla un juez? ¿Qué pasa cuando falla un magistrado? También hay personas expertas en derecho que siguen estos temas, que apoyan a la comunidad cuando se dan este tipo de malas prácticas de los jueces, y es por eso que esta mañana me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la licenciada Reina Ramírez, abogada y presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos. Licenciada, muy buenos días. ¿Qué tal, David Mejía? Buenos días, qué gusto saber de ti de nuevo. Gracias, licenciada. Pues muchos temas que platicar, pero podremos arrancar por lo más reciente, que sabemos que pues hubo una situación ahí delicada hablando de los jueces justamente, que pues no permitieron a la mujer ver a sus hijos en el Día de las Madres. ¿Qué es lo que sucedió y por qué es considerado esto que finalmente desde el punto de vista jurídico es una mala práctica? Muchas gracias. Trataré de ser breve porque es un poco larga la historia. A mi clienta de aproximadamente 25 años le sustrajeron sus niños de 4 años y de 6 años sus abuelos paternos. El papá falleció hace como unos 4 años, aproximadamente 3 años, de tal manera que presentamos una denuncia ante la Fiscalía, la cual se encuentra pendiente de judicializarse. Durante ese proceso, en el mes de diciembre, los abuelos presentaron una demanda de guardia y custodia. Entonces procedimos a dar la contestación de la demanda, exhibimos un montón de pruebas. Uno de los niños, el de 4 años, voy a tener que omitir los nombres, él tiene una condición de que padece de ataques epilépticos, lo cual se le hizo saber al juez, y aún así, cuando se le solicitó la restitución de los niños, lo ignoró totalmente, tuvo que sujetar esa decisión a lo que es la entrevista, que es una audiencia que se lleva a cabo con los niños, con un protocolo donde hay presencia del Ministerio Público, DIF y una psicóloga especializada. Sin embargo, durante ese proceso hubo una mala práctica de parte del notificador, que se llama actuario dentro de sus dados familiares, donde las resoluciones que recaían a lo que es la contestación de demanda, donde son términos muy importantes, etcétera, las notificó en un domicilio que no era, donde vivió ella antes, cuando se establece un domicilio procesal, que es el de su servidora de la oficina, y procedió el actuario a notificar en otra parte. Entonces, fue así como pasaron varios términos de manera ilegal que se empezaron a cumplir, y ante la ignorancia de nosotros de que qué fue lo que pasó, ignorancia me refiero a que desconocimos de qué manera se notificó. Sin embargo, ya cuando revisamos el expediente nos percatamos de esa situación ilegal, lo hicimos ver al área de atención ciudadana del Poder Judicial de que pusieran un orden ahí. Total de que tuvimos que llegar al tema de la queja y fue así como el juez decretó declarar sin efecto todas esas notificaciones mal hechas por el notificador. Sin embargo, es responsabilidad del juez el revisar toda actuación, porque él es el titular del juzgado. Y a él le corresponde, sobre él cae toda la responsabilidad, independientemente de que el actuario tenga una parte de responsabilidad. Sin embargo, desde ahí es donde se da el mal actuar, como a través de una omisión. Y después se fueron reflejando una serie de actuaciones judiciales que iban en contravención del interés superior de los niños, revictimizó y sigue revictimizando a mi clienta, violentándola de manera institucional, ordenó una serie de medidas en contra de ella, un montón de pruebas de toxicología, porque supuestamente la contraparte la acusó de que era drogadicta y era alcohólica, pero de todo eso es falso, y nada más son dichos de la otra parte, siendo que nosotros exhibimos un montón de pruebas que los niños se los llevaron a Estados Unidos, viven en San Isidro. Hay una trabajadora social de Estados Unidos que fue a hacer una inspección y advirtió eso. Estamos esperando ese documento donde advirtió que los niños efectivamente viven en San Isidro. O sea, se acredita la sustracción, porque incluso la contraparte menciona, cuando se le pide que se le dé vista, que informe qué pasa con los niños, porque ellos iban aquí a un colegio en Tijuana y resulta que ellos los ingresaron a una escuela en San Isidro. Entonces, señaló el juez la fecha de audiencia de la entrevista a 3 meses, cuando, imagínese, o sea, ¿cómo es posible que un juzgado de nueva creación ponga fechas a 3 meses?
y que a raíz de esa entrevista esté sujeto de que va a dictar una resolución de si va a restituir o no los niños, cuando la mamá es la única progenitora que se le sobrevive a los niños, el papá ya falleció unos años. Sin embargo, hay un tema ahí económico del tema de la pensión de los niños, por las cuales seguramente los abuelos están ahí pendientes de tenerlos a su cargo para recibir ese beneficio. Y que en ese sentido no es un caso raro en sí, pero aquí lo que se está observando es, si estoy entendiéndolo bien, licenciada, el mal actuar de las autoridades. Y eso también me lleva a preguntarle, pues, ¿qué pasa con todas estas acusaciones contra esta mujer? Porque pues digo, jurídicamente, ¿cómo ponerlo en su correcta perspectiva? Pues, ¿por qué es fácil acusar a una mujer de tantas cosas? ¿Y cuál debería de ser el actuar de la autoridad también en el contexto de actuar con perspectiva de género ante esas acusaciones que finalmente no sé si pueden tratarse con justamente esta perspectiva, licenciada? Precisamente ese es el problema, que el juez únicamente enuncia la aplicación de la perspectiva de género, sin embargo no la aplica. ¿Qué significa la perspectiva de género? Que ella se encuentra en un estado vulnerable, que está padeciendo todo ese tipo de situaciones, de señalamientos infundados, sin pruebas, decimos todas toxicológicas, donde efectivamente se demuestra que ella no ha utilizado ese tipo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, aquí no hay ninguna prueba, ninguna orden judicial, ningún antecedente penal, etcétera, donde se pueda advertir que la señora, mi clienta, está impedida para ejercer lo que es la guardia y custodia de sus propios hijos. Y eso es lo que nosotros vemos como un juez indolente, omiso, que en ese actuar de omisión generó todo ese tipo de consecuencias. Entonces, eso nos llevó a presentar la queja, pedimos que se excusara, dice que no se va a excusar, presentamos una denuncia de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, porque el mismo expediente es la prueba fehaciente de todo el mal actuar de él. Ahora, hay una división entre la comunidad jurídica que se han indignado mucho, que me han acusado a mí, me han señalado a mí y a otras personas que participamos en la rueda de prensa, de que cómo es posible que nos hayamos atrevido a denigrar al juez, que es un juez honesto. Y nosotros también pensamos lo mismo, también en su momento pensamos lo mismo. Tan es así que acudí junto con mi clienta, con mi representada, a hablar con él antes de que se editara el acuerdo de la contestación de demanda para el tema de la restitución, que la conociera, que supiera qué tipo de persona era, etcétera. Y el juez se atrevió a hacerle preguntas como indagando fuera de un proceso legal, fuera de audiencia. Le hizo preguntas: ¿usted ha intentado suicidarse? ¿Usted ha ingerido sustancias? Eso está prohibidísimo, es otro acto para violentar a mi representada. Imagínese, en medio del dolor, una denuncia previa que ya está pendiente de judicializarse, donde hay un documento notarizado, donde obviamente se le revocó que le prestaban a los niños, porque nada más tenía de uno, y los cruzan a diario, y de manera cínica la contraparte menciona que efectivamente los tiene a su cargo, que los ingresó en una escuela primaria, y el juez sigue indolente, sin haber generado las convivencias. Mi clienta no sabe exactamente qué pasa con los niños, los familiares solamente la tienen bloqueada, no sabe absolutamente nada. Entonces el juez nada más se ha dedicado a defender y a cuidar, proteger su honorabilidad, su imagen, dejando a un lado lo que es el interés superior de los niños. O sea, no estamos pidiendo que nos entreguen porque sí y bajo presión el tema de la guardia y custodia de los niños. Claro. Ni siquiera estamos diciendo que conviva porque que porque yo quiero y porque es forzoso, es porque la ley lo señala, que es su obligación. Entonces, lo que vamos a hacer, si aún con la denuncia interpuesta el juez se sigue negando a dejar de conocer del caso, cuando ya fue exhibido en redes y ya está actuando de manera parcial, se atrevieron a levantar constancias, el otro actuario dando fe de actos falsos, pues qué más me podemos esperar, ¿verdad? Claro, y es donde se entiende por qué llega un momento en que se tiene que ir a la opinión pública a exhibir este tipo de situaciones. Nos queda un minutito, licenciada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Y cuál es la expectativa de frente a la situación que está viviendo esta mujer?
El proceso está pendiente todavía, vamos a proceder a presentar la recusación precisamente para que el Tribunal de Alzada revise todos esos actos ilegales y dicte medidas al respecto. Y si no, pues vamos a continuar incluso con el amparo, con lo que sea necesario, hasta lograr que la justicia sea posible y que a mi clienta le sea posible tener comunicación con los niños. Perfecto. Licenciada, le agradezco enormemente este tiempo. La invitación sigue abierta para seguir platicando de estos y otros temas que sin duda son importantes y de los cuales, usted lo sabe, la ciudadanía en general entendemos poco y esto creo que ayuda mucho a poner estos temas en correcta perspectiva. ¿Algo que agregar, algo que agregar antes de despedirnos? Que no es la primera vez que presentamos en lo personal su servidora una queja en contra de jueces familiares, ya lo hice anteriormente en contra de otra juez familiar, donde quedó exhibido el mal actuar, sin embargo sigue latente ese tema. Que la gente tenga mucho cuidado al elegir sus abogados, que no se dejen engañar con abogados chambistas, que le dicen vamos a obtener esto, vamos a lograr esto, y es mentira. Hay que ser serios en el actuar, hay que actuar con ética y sobre todo a favor y en honor a los derechos de la niñez. Gracias, licenciada. Buen día, buen martes. Gracias. Es la licenciada Hasta luego. Gracias. Es la licenciada Reina Ramírez, abogada y presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos.